Hoy os voy a presentar un proyecto muy especial que me tiene muy entusiasmado. Y primero os voy a hablar de esta espada que tengo aquí. Ya sabéis que la nave, la oficina en la que trabajamos, es un sitio grande, bastante misterioso, donde hay esquinas, donde a veces hay cosas que ni siquiera sabemos que están ahí. Y un buen día, apareció esta espada que pareció emerger de una cuarta dimensión, un objeto de poder que simplemente apareció una tarde de verano. Después de investigar sobre ella me di cuenta de que esta es la espada Invictus de Clive, de Final Fantasy XVI. Y esto solo podía significar una cosa, y es que teníamos que hacer un PC de Final Fantasy. Así que eso es exactamente lo que vamos a hacer. Bienvenidos a uno de los proyectos más emocionantes de este año, el PC de Final Fantasy XVI. El Red Magic 9S Pro es básicamente el mejor móvil gaming del mercado, entre otras cosas por su gran calidad-precio. ¿Pero qué hace que sea realmente un móvil gamer? Bueno, empecemos con lo más importante, el motor. Lleva un Snapdragon 8 Gen 3, literalmente el mejor procesador de Qualcomm que el dinero puede comprar. Pero la ventaja que tiene un móvil gaming como este es que lleva además un sistema de refrigeración especial que no solo tiene una cámara de vapor gigante, sino que también lleva un ventilador. La mayoría de móviles limitan la potencia para no quemarte las manos. Este tiene un pequeño ventilador que le permite sacar el calor por el lateral para llegar a más potencia sin sobrecalentamiento. También lleva unos gatillos para jugar a videojuegos con una frecuencia de 520 Hz que responden en 7 milisegundos. Y sí, también tiene RGB. Además de eso tenemos un software especial que nos permite configurar todo según el tipo de juego al que estemos jugando, desde el comportamiento del hardware al uso de batería y mucho más. Eso sin contar la pantalla de 120 Hz que tiene 460 de muestreo táctil, o sea, detecta varios dedos a la vez de forma súper rápida, mucho más que un móvil tradicional, y una calidad de sonido superior. Descubre más sobre Red Magic 9S Pro en el link que te dejo abajo en la descripción. Gracias a Red Magic por patrocinar este vídeo y ahora sigamos con el contenido de hoy. Ok, para ponerme un poco en situación, entender de qué va el juego, entender la ambientación, el proyecto, etcétera, etcétera, decidí jugar a Final Fantasy XVI, que bueno, siempre es una buena excusa también para echar unas buenas partidas, pero en cualquier caso, este PC es un encargo del estudio de Final Fantasy, o sea, de Square Enix, y ellos en realidad tenían una petición muy específica sobre lo que querían exactamente del ordenador, y es que querían un ordenador de titán. El tema es que todavía no ha salido para PC, de hecho sale para PC esta misma semana, o ha salido ya, dependiendo de cuándo se publica este vídeo, así que voy a usar mi fantástica PlayStation refrigerada por líquida para pues echar algunas horas ni que sea en el juego y entender un poco el lore y de qué va todo, ¿no? Como sabéis, cada Final Fantasy tiene su propia historia, algunos están conectados, pero en general son juegos independientes con sus propios universos y sus propias tramas. Este en particular tiene una temática que es más bien medieval y algo que me gustó mucho, la verdad, es que es más serio, más oscuro comparado con otros Final Fantasy. Ahora, en este mundo mágico existen unas criaturas elementales que se llaman Eikon. Cada Eikon representa un elemento, por ejemplo, fuego, hielo, tierra y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Lo interesante es que los Eikon no existen por sí mismos, sino que se manifiestan a través de personas que son portadoras, que se les llama dominantes. Básicamente imaginaros, pues es una persona que puede invocar un poder súper bestia y que se puede convertir en esta criatura, por lo cual son personas que tienen mucho poder y que realmente pueden cambiar el curso de una guerra, ¿no? Está interesante la trama, está divertida. Entonces, Titán, ¿quién es Titán, no? Que es un poco el tema de nuestro PC. Pues Titán es uno de esos Eikon y en concreto es el Eikon de la Tierra. Su dominante se llama Hugo Kupka, que también es un personaje con bastante trasfondo, muy interesante, y Hugo pues se convierte en Titán y tenemos una boss fight bastante épica contra él. Esta batalla fue principalmente la fuente de inspiración para este ordenador, especialmente el esquema de colores, la temática, la textura, etcétera, etcétera. Y aquí sí que pasé varias horas estudiando un poco todos los elementos que podíamos tener, porque la verdad hacer un PC que sea reconocible de Titán es bastante difícil, a menos que literalmente tengas la cara de Titán o pongas algo que haga claramente referencia a Titán. Y nosotros queríamos algo un poco más sutil, ¿no? Que como ordenador tuviese una estética que esté muy guapa, pero al mismo tiempo pues que esté totalmente en sintonía con Titán. Así que aquí ya podéis notar que predominan mucho los tonos tierra, roca, magma. También tenemos como vetas de algún tipo de mineral que parece cobre, parece oro, algo por el estilo. Pero luego también la roca tiene algunos tonos que son como liláceos, que tiran hacia el azul. También tenemos amarillos que tiran un poco a naranjas, que contrastan directamente con este azul. Y todo esto es una combinación muy interesante porque además, si te fijas, el escenario, el campo de batalla, es siempre tonos rojizos, anaranjados. Y bueno, pues al final el Titán de alguna manera sí que le han puesto estos tonos un poco más azulados, porque si no, es que literalmente no se vería nada. O sea, tenía que contrastar de alguna forma con el resto del escenario y creo que la verdad que está muy bien resuelto. Entonces mi idea era un poco capturar todos esos colores, toda esa esencia y trasladarla de alguna manera pues directamente al ordenador. Y aquí pasó algo que me dejó bastante alucinado y me dio una idea
que pensaba que era buena, y es que le pedí a Square Enix, simplemente por curiosidad, para poder seguir con la inspiración, les pedí el modelo 3D de Titán, ¿no? Al final ellos son el estudio del videojuego, pues deberían de tener el modelo, ¿no? Así que me pasaron tal cual el personaje con todos los huesos, o sea, podía moverle la cara, moverle cualquier parte del cuerpo. Esto básicamente es el paraíso de los impresores 3D, tener el modelo oficial de un personaje de un videojuego. Así que nada, esto nos abrió un montón de posibilidades, hasta el punto de que me planteé hacer literalmente un busto que fuera un PC. O sea, imaginad, tenemos literalmente la cabeza de Titán, los brazos, el cuerpo y dentro pues un ordenador, que seguramente pues tendría que estar visible, ¿no? Porque al final que el hardware se vea mola. Esta idea sonaba muy bien en mi cabeza, así que estuve dándole unas cuantas vueltas y empezamos incluso a hacer algunas pruebas de impresión en 3D. Evidentemente todo el busto no lo íbamos a imprimir de golpe, así que empezamos primero por la cabeza, mientras también pensaba un poco cuál era la mejor forma de encajar todo ese hardware ahí adentro. Y aquí es donde la cosa se empezó a complicar, ¿no? Porque los componentes de un ordenador moderno no son precisamente pequeños, o sea, las placas son súper grandes y las gráficas ya ni te digo. También queríamos poner una refrigeración líquida, evidentemente, porque bueno, es el sello de la casa ya. Y la cosa no terminaba de funcionar. Pero sobre todo lo que menos me gustaba era que ese busto iba a ser muy grande, o sea, iba a ser muy voluminoso para poder tener todo ese hardware dentro, sobre todo porque los brazos de Titán son muy grandes y la idea pues no terminó de cuajar. La verdad que todos los modelos que hice, todas las pruebas que hice en 3D dentro del programa, no llegué a imprimir todo el cuerpo, pues no quedaban demasiado bien, la verdad. Entonces, ¿cuál es el nuevo camino? ¿Cuál es la nueva dirección que tenemos que tener? Bueno, pues lo que se me ocurrió es ¿por qué no usar uno de nuestros chasis, uno de nuestros ordenadores y convertirlo en un diorama de Titán, ¿no? O sea, hacer un chasis nuestro, pero con una decoración que fuera muy realista y que recordase al cuerpo, a las distintas partes, a las distintas piezas de Titán. Y además, como no lo hacemos muy a menudo, me parecía que podía ser una idea original, ¿no? Para hacer algo distinto de lo que solemos hacer. Este chasis probablemente ya lo conozcáis, este es el NG117, es un chasis que diseñamos hace algunos años aquí en el canal y que le hemos sacado bastante partido, hemos hecho bastantes proyectos con él y hemos hecho muchas evoluciones también, distintas versiones a lo largo de los años. Me gusta mucho porque el tamaño es relativamente compacto y me parece muy buena idea usarlo para este proyecto por varias cosas. Tengo entendido que se van a hacer más mods y más equipos de Final Fantasy y yo normalmente lo que veo es que muchos modders parten a partir de la típica caja cuadrada, la típica caja como esta que tengo por ejemplo aquí, como estáis viendo, y a partir de aquí pues podemos usar varios elementos, podemos pintarla, podemos decorar las distintas caras, poner elementos incluso que se extruyen a partir del chasis. La verdad que está muy bien, pero yo creo que si nosotros utilizamos este diseño nuestro, el NG117, la característica nuestra principal a la hora de hacer modding es que nosotros la caja, la carcasa de metal, la diseñamos y la fabricamos nosotros y es un poco la gran ventaja que tenemos. Y este chasis es único en el mundo, o sea, es un diseño nuestro que es muy reconocible y me gustaba mucho la idea de tener un chasis que sea de Final Fantasy, pero que de alguna manera siga recordando a nosotros, ¿no? Que siga recordando al canal de Nate y que siga teniendo esa esencia de que tú la ves y dices, esto es Nate. Pero hay otro punto también, ¿vale? Y es las formas orgánicas que tiene el ordenador. Fijaos que tiene un montón de caras que son asimétricas, o sea, la forma en general del PC es asimétrica y te recuerda mucho más a algo orgánico, ¿no? Algo que no es tan mecánico, que no es tan cuadrado, sino que puede ser un poquito más orgánico. Entonces, a partir de aquí, una de las ideas que se me ocurrió fue la de utilizar las distintas caras, ya que tenemos varias tapas, podíamos de forma independiente trabajar cada una de ellas para que recuerde a las varias partes del cuerpo de Titán. Pero os voy a ser muy honesto, ¿vale? Yo quería que este ordenador quedase muy bien, ¿vale? No me servía un resultado de novato, no me servía algo que pudiese hacer yo con unos tutoriales de YouTube, así que necesitábamos ayuda de alguien que fuera realmente un experto en este tipo de trabajos. Teníamos que contar con el mejor. Ahí fue cuando decidimos llamar a Avalon Fortune para trabajar con nosotros. Buru es el artista detrás de Avalon Fortune y es un maestro en hacer este tipo de réplicas, este tipo de arte, y la verdad que el trabajo que hace es increíble. Así que para mí era una persona clave que tenía que participar en este proyecto y le presentamos la idea a ver qué opinaba y le encantó. Bueno, pues yo soy Buru Aran, mi marca es Avalon Fortune y yo lo que me dedico es a hacer, digamos, obras de arte y réplicas de colección del mundo del videojuego en el mundo real. Vale, para hacer el boceto del mod, lo que hice realmente es, como estuve el día anterior viendo fotos y documentándome y viendo un montón de vídeos y de todo, intenté coger todos los símbolos característicos para hacer el boceto encima de la caja y que pudiera quedar lo más integrado posible dentro de la caja que queríamos que no perdiese su forma. Tenemos que decidir cómo empezar ya directamente el mod y eso implica dar una capa de protección a lo que sería el aluminio o el hierro que usábamos vivo, que no puede quedar así, tiene que protegerse y tiene que pintarse con una pintura especial
que protege y que además le da, digamos, una pequeña texturilla para que se pueda lijar y se adhiera a todos los componentes que tenemos que trabajar encima de ello. Ok, pues ¿cómo funciona todo este proceso para construir estas piezas que recuerdan a piedras, pero que realmente no son piedras? Hay muchas formas de hacer esto, de hecho nosotros mismos en el pasado alguna vez, algún proyecto puntual en el que usamos poliespam o algo por el estilo, pero esos materiales también son muy frágiles, entonces para hacer pues una pequeña obra de arte o algo que realmente pudiese durar en el tiempo, había que usar técnicas un poco distintas, ¿no? Un poco más duraderas. Vamos, que el PC sea realmente una obra de arte y no algo que se desmonta si lo tocas demasiado. Buru para esto tiene una técnica y un arte que es increíble. De hecho, lo primero que hizo fue crear sus propias herramientas y sus propios moldes personalizados, y esto lo hace primero con espuma de poliestireno. Es una espuma especial extruida que es más densa de lo habitual, y a esta le empieza a aplicar distintos tipos de disolvente, por ejemplo acetona, aguarrás, disolvente nitro, y cada uno de estos productos descompone la espuma de una forma distinta, por lo cual va consiguiendo distintas texturas que son bastante únicas y muy orgánicas sobre todo. Al aplicar el disolvente la espuma se deshace de forma irregular y forma patrones que parece que directamente han salido de una roca o de la naturaleza, y estas son las texturas que uso luego para crear moldes para dar la forma a las distintas partes de nuestro mod. Una vez que tenía los moldes listos, pasamos a trabajar con la masilla epoxi. Este material es muy bueno para este tipo de proyectos. Básicamente esta masilla son dos componentes distintos que al mezclarse empiezan un proceso de solidificación. Tenemos dos masillas, las juntamos y de repente pues eso empieza a endurecer durante una serie de horas. Y esto es bastante clave porque a lo largo del proceso de solidificación tenemos distintos estados de la masilla. Por ejemplo, al principio es muy blanda y puedes darle una forma general que luego te va a servir para añadir más detalle. Y a medida que se va endureciendo puedes añadir detallitos, detalles muy finos, incluso puedes llegar a tallar con herramientas como por ejemplo una Dremel. Buru pues fue aprovechando las distintas propiedades para ir creando estas piedras y las partes más complejas del mod. O sea, realmente no hay una sola técnica ni una sola forma de hacerlo, sino que hay piedras para las que usó un molde, otras que las modeló a mano, otras que las fue retocando, y bueno, es un trabajo muy artesanal. O sea, realmente esto es una obra de arte hecha a mano. Nos encontramos con un problema y es que el frontal, digamos que tiene unas piezas encajadas perfectamente que no encajaban con mi diseño principal, que era la raja que vemos en todo el centro, ¿no? Sería el pecho abierto que tiene Titán, y eso implicó que José tenía que idear otra vez la parte de adelante desde cero, porque no era imposible encajar lo que ya teníamos, con lo cual tuvo que rehacerlo de nuevo. Cuando ya logró integrar todas estas tres chapas, que en realidad son tres chapas en componente para hacer toda la composición, hice primero lo principal, que para mí era lo principal, que era lo que es el pecho abierto que tiene Titán, que para mí es lo más representativo, con lo cual por eso lo pusimos justo enfrente, que bueno, era lo primero que tenía que secar, teníamos que hacer pruebas para ver si encajaba bien, si las chapas no se pegaban entre sí, y a ver si la luz podíamos conseguir que diera mejor efecto ahí en el medio que en todo el resto del mod. Y una parte muy importante también era que mientras Buru iba añadiendo todas estas capas de masilla, texturas, etcétera, pues estar seguros que los paneles pudieran cerrar y abrirse, ¿no? Porque también al propio chasis también le tuvimos que añadir en los vértices textura para que termine de quedar bien, y sobre todo que el flujo de aire siguiera siendo adecuado y que el ordenador pudiese respirar. También es bastante importante porque no nos tenemos que olvidar que es un ordenador. Ok, la parte de crear todas las masillas, todas las texturas, los distintos tipos de piedras llevó mucho tiempo, pero lo que llevó aún más tiempo fue la parte de la pintura. La pintura era lo que iba a definirlo todo realmente. Y aquí sí que el trabajo fue bastante complicado. Hubo muchas iteraciones, muchos cambios, cosas que no nos convencían, probamos una cosa, probamos la otra. Algunos momentos de tensión incluso, no os voy a mentir, en los cuales para que quedase perfecto pues había que repintar ciertas piezas, no estábamos del todo contentos ninguno de nosotros. Y bueno, en general esta fase pues llevó bastante tiempo. Empezamos aplicando capas de pintura usando una técnica que se conoce como pincel seco, que ya hemos visto en algunos vídeos en el pasado, y también con aerógrafo. También hay una mezcla interesante entre pinturas mate y metalizadas para conseguir este efecto de roca volcánica que no fuera
todo absolutamente del mismo color, sino que hubiesen distintas texturas, algunas vetas brillantes, y sobre todo lo más complicado fue encontrar la paleta de colores adecuada y que todo el ordenador esté integrado. También para grietas y detalles más finos se usó pigmento en polvo, que esto por ejemplo lo puedes aplicar encima de ranuras y lo fijas con un sellador y crea un efecto de profundidad que queda súper bien, que al final pues te da un poco más de realismo, ¿no?, en las rocas. Pero bueno, Buru al final es un experto haciendo esto y realmente sin él hubiese sido imposible hacerlo. Y si bien fue un trabajo en equipo, al final el mérito de conseguir estos efectos en pintura son todos suyos. Incluso tenemos algunas pequeñas pepitas de oro que fueron pintadas con rotulador cromado. O sea, coger el rotulador cromado y darle algunos puntitos en algunas partes adecuadas, y esto termina de darle esa textura, ¿no? Porque al final es un ordenador que para que luzca bien y realmente funcione tiene que tener un montón de colores, un montón de texturas y un montón de zonas distintas. Yo en algunos momentos llegué a tener dudas, ¿vale? De decir, yo no sé si esto va a salir o si va a quedar del todo bien, pero al final, sinceramente, viendo el resultado final, creo que conseguimos un PC que no solo rinde homenaje a Titán, sino que también es una maldita obra de arte y una de mis NG 117 preferida. Pero un PC evidentemente no solo es estética, también tiene que tener buen rendimiento, así que vamos a hablar del hardware que elegimos para este proyecto. Bueno, primero que nada, empecemos por lo primero, el procesador, que es el corazón del ordenador. Tenemos un i9 14900K. Este es un procesador que, como sabréis, ha tenido algunas polémicas últimamente. Hay ciertas placas base que lo llevan al límite, pero también lo tenemos muy por la mano, ¿vale? Hemos trabajado mucho con esta CPU en varios PCs de alto rendimiento que hemos hecho en el pasado, ya lo conocemos, y creo que es cuestión de saber configurarlo y utilizar unas BIOS actualizadas. Creo que es una buena opción a día de hoy. La placa base que vamos a usar es una Mac Z790 Carbon Wi-Fi de MSI, que es uno de los patrocinadores de este proyecto. Elegimos esta placa, la verdad, porque es un poco el estándar de oro para PC gaming, con una buena relación calidad-precio, cuesta unos 300 y poco euros. Y ahora una cosa importante, si compráis un procesador Intel y una placa Z790 como esta, lo primero que vamos a hacer, nada más hacer el montaje, es actualizar la BIOS a la última versión. Esto es importante, ¿vale? Porque las últimas actualizaciones mejoran mucho la estabilidad y solucionan posibles problemas que no todo el mundo tiene, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay algunas unidades que han tenido algunos problemas. Entonces, nada más montar, actualizáis la BIOS. La placa base lleva unos acabados muy bonitos en fibra de carbono, que lucen increíbles, pero no la vamos a dejar así. Este PC es un Titán y aquí todo es tierra y roca, así que vamos a pintarla y darle textura. Para esto usamos acrílico con textura arena, que es un producto que simplemente dándole con pincel pues nos permite conseguir ese aspecto de roca, ¿no? Y a partir de ahí pues aplicamos una pintura para terminar de darle ese toque. Luego también tenemos unas Dominator Platinum de Corsair a 6000 megatransfers por segundo. Un SSD de 4 teras, ya sabéis, los juegos cada día ocupan más y estas unidades son una maravilla. Y de tarjeta gráfica, aquí tiramos con una RTX 4080 Super Gaming X Slim de MSI. Y esta tiene una peculiaridad, ¿vale? Ya sabéis que las gráficas de esta generación son enormes y yo no sé qué es lo que va a pasar ya con la serie 5000, porque la verdad que vamos a tener que inventar chasis nuevos que van a ser gigantes si las gráficas siguen creciendo. Pero bueno, para que cupiera bien en esta NG 117 optamos por la versión Slim, que tiene algunos centímetros menos respecto a la Gaming X original. Y la verdad, menos mal, porque sinceramente a mí tampoco me parece una gráfica precisamente estrecha o pequeña, a pesar de ser la versión Slim, pero desde luego comparada con la original pues es bastante más pequeña. Le hemos hecho también un trabajo de pintura y ha quedado muy integrado con el resto del ordenador, porque además es la pieza que va a estar expuesta principalmente en la parte del hardware, ya que en este PC al final la gráfica va montada de forma vertical, ¿vale? Con un cable riser. Para mí este chasis tenía que ser de esa manera, ¿vale? ¿Por qué tenía que ser de esa manera? Pues porque a mí me gusta mucho que la gráfica esté en vertical y como es mi chasis, pues la gráfica va en vertical. No tengo más explicación que esa. También tenemos una líquida custom, una líquida hecha a medida para este PC de Corsair. Esta además es la nueva generación, que tiene una cosa que me gusta mucho, ¿vale? Y es que normalmente si queremos la típica pantallita para poner cualquier cosa en la parte de la líquida, normalmente vamos a tener que tirar por un producto tipo all-in-one, las típicas que te vienen ya montadas. Pero en el caso de Corsair sí que tenemos esta pantalla directamente en el bloque custom, por lo cual esto me gustaba mucho para poner aquí algo de Titán. No sé, por ejemplo, la cara de Titán. Yo creo que va a quedar increíble, le va a dar un toque muy top. Y sobre todo una pieza que sea reconocible, ¿no? Para los que son fans del juego o lo han jugado y puedan al final, pues, sí ver el PC y ver que hay una temática común, pero también reconocer al personaje, ¿no? Que esté en alguna parte representado.
Así que nada, después de montar la refrigeración líquida y pulir unos cuantos detalles, me pareció muy buena idea que colocásemos también el logo de Final Fantasy XVI, ¿no? Porque al final, bueno, tenía que tener en algún sitio ese Final Fantasy XVI. Además, me gusta mucho el logo de Final Fantasy. Este sí que lo imprimimos en 3D y lo integramos con el resto usando textura de acrílico de arena. Y quedó súper bien. La verdad que Buru aquí ha hecho un trabajo espectacular. Ahora que tenemos el ordenador montado, vamos a echar una partida al Final Fantasy XVI para PC, a ver qué tal lo han hecho, cómo funciona el juego, cuántos FPS saca. Recordad que tenemos aquí un i9 y una 4080 Super, así que el rendimiento tiene que ser bastante bueno. Vamos a ver un poco los settings gráficos. Como podéis ver, tengo aquí el monitor corriendo a 4K, 3840 x 2160, sincronización vertical evidentemente desactivada, y luego en la parte de gráficos sí que hemos puesto todo al máximo. Voy a empezar activando el DLSS 3, pero lo voy a usar solo para DLAA, que sería Deep Learning Anti-Alias. Esto básicamente es un anti-alias que no rescala nada, ¿vale? O sea, tenemos el juego que está corriendo a 4K, lo único que hace es terminar de perfeccionarlo para que se vean mejor todos los vértices y todo eso, por lo cual no nos va a ayudar absolutamente nada. Bueno, límite de fotogramas 240, este juego tiene un límite de FPS, más de 240 no vamos a poder conseguir, y luego, como podéis ver, tenemos todo al máximo, fidelidad gráfica, calidad de texturas, incluso tenemos reflejos en espacio de pantalla, oclusión ambiental y todo este tipo de cosas. Ok, ahora como podéis ver, estoy jugando a 4K, no tengo ningún tipo de rescalado, ningún tipo de ayuda, y el juego me está corriendo pues a 42 FPS o algo por el estilo, pero se ve increíble, la verdad, ¿eh? O sea, los gráficos se ven de locos. Voy a activar la generación de fotogramas a ver si consigo algún FPS más y si funciona bien. No está de todo mal y parece que va bastante fluido. 69, 66, algo por el estilo. La verdad que el sistema de combate me gusta bastante en este juego. En cuanto a gráficos, como podéis ver, sobre todo lo que está guay de este juego es que el arte es muy bonito. O sea, está muy bien hecho todo lo que son los modelos de los personajes y tal. Aquí no tenemos ray tracing, nada por el estilo, pero bueno, más que nada, la belleza un poco de este juego se basa en el arte, ¿no? Las texturas, etcétera, la verdad que se ve muy bien. En cuanto a latencia, no lo noto que tenga demasiada latencia, ¿vale? O sea, va bastante bien. Y tampoco noto ningún problema relacionado con el hecho de que tengamos el DLSS activado o el Frame Generation. No noto muchos artefactos, la verdad, pero bueno, si queremos que vaya un poco mejor el juego, más fluido, lo suyo sería activar DLSS a lo mejor en calidad. Realmente el DLAA en los juegos que yo he estado probando no noto que aporte demasiado. Con DLSS es mejor en general, porque la diferencia gráfica, como estáis viendo, es prácticamente inexistente. Yo por lo menos no la veo, igual vosotros en el vídeo la veis mejor, dependiendo de la pantalla que tengáis y tal. Tenemos unos 96 FPS en ultra, todo a tope, todos los gráficos al máximo. No está nada mal, la verdad. Bueno, pues este es nuestro ordenador de Final Fantasy XVI, un encargo de Square Enix que nos han pedido específicamente sobre Titan. Espero que os haya gustado muchísimo, creo que el proyecto ha quedado increíble, no solo porque es un mod distinto de lo que solemos hacer, o sea, normalmente, como decía antes, hacemos otro tipo de proyectos. Este tiene un poco más esa estética de diorama, un poco más esa escenografía, esas piezas en roca, que a pesar de todo, pues es un mod muy sólido porque está hecho de epoxi, por lo cual es algo que realmente aguanta mucho en el tiempo, ¿vale? No es algo que lo puedes romper fácilmente, pero también al mismo tiempo creo que mantiene la esencia del canal, ¿no? Porque se nota que es el NG117, que es nuestro chasis y que evidentemente cuando ves esto yo creo que piensas en nosotros. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dejadnos una manito para arriba, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.